Buenas, profe. Ahorita el tema del video de hoy es la localización de recursos naturales en México. Obviamente, como casi siempre lo hago, vamos a ir tocando cada tipo de subtema en orden como usted lo pidió, y ya hasta el final hago un breve resumen de todo el tema para que comprenda mejor usted y yo. Sale primero, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todo material que se obtiene del planeta Tierra, que nosotros utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, ya sea como alimentación, vivienda, energía, etcétera, etcétera. Los recursos naturales se dividen en dos tipos: los recursos renovables y los recursos no renovables. Perdón, los recursos renovables son elementos de la naturaleza que se generan o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es relativamente corto, a diferencia de los recursos no renovables. Por poner algunos ejemplos de los recursos naturales son los árboles, el agua, y el uso excesivo de estos recursos naturales provocaría su extinción, ya que, como recalqué, estos recursos se renuevan o regeneran cada cierto tiempo, que a pesar de ser corto, si la demanda que nosotros usamos de estos recursos es mucho mayor al tiempo que éste se regenera, pues provocaría su extinción. Los recursos no renovables son elementos de la naturaleza que son más limitados en cantidad y que su ciclo de renovación es mucho más lento, a diferencia de los recursos naturales. Estos recursos pueden ser, nosotros los humanos los utilizamos para producir ciertos productos o para utilizarlos en ciertas actividades. Por poner algunos ejemplos de recursos no renovables, son los metales, el petróleo o el carbón, y los utilizamos como materia prima para diversas actividades. Por ejemplo, el carbón lo utilizamos principalmente como medio de combustible para calentar diversos materiales, o para la cocina. Bueno, antes se utilizaba más en la cocina, ahorita ya casi no tanto. Los metales, como pueden ver, los utilizamos para hacer diferentes materiales, como por ejemplo joyas, cadenas, anillos, materiales de cocina, espátulas, sartenes, etcétera, etcétera. Y petróleo los utilizamos principalmente para ser un medio de combustible para mover autos, plantas, mecanismos y máquinas que lo necesiten. Siguiente tema, ¿qué es la biogeografía? La biogeografía es la ciencia que tiene como objetivo estudiar la distribución de los seres vivos en el planeta Tierra. Esto incluye temas como su origen de estos seres vivos, los cambios que han tenido a lo largo del tiempo, o decirlo de palabra más corta, su evolución a lo largo del tiempo, su distribución en los diferentes ecosistemas que tenemos, que vamos a hablar un poquito más a detalle de eso más adelante en el video. Y además, la biogeografía es una ciencia interdisciplinar. Esto quiere decir que se apoya de otras ciencias o de otras áreas, que utiliza sus conocimientos para poder fortalecer y generar sus propios conocimientos. En este caso, la biogeografía, la ciencia que se apoya de otras ciencias, como lo es la geografía, ahorita su materia, en aspectos como la distribución en el planeta Tierra, los ecosistemas, o
anatomía, evolución de los seres vivos, se encarga más de ciencias como lo es la biología. Sale. El siguiente punto es qué son las regiones neórticas y las regiones neotropicales. La región neórtica son áreas áridas. Esto quiere decir que la percepción de vida, ya sea como de fauna o de flora, es algo escasa. Las temperaturas llegan a ser muy drásticas y generalmente muy altas. Y en México, la región neórtica se ubica en el norte del país. A ver, planeta Tierra, México se ubica en el norte del país, principalmente en estados como lo es Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, etcétera. A diferencia de las regiones neotropicales, que son áreas húmedas, principalmente húmedas, subhúmedas, pero estas no se ubican en el norte, estas se ubican en el sur de la nación mexicana, pasando por estados como es la costa del Pacífico, Chiapas, la península de Yucatán, entre otros más. Sale. Ahora, en cuestión de diferentes tipos de ecosistemas, vamos a pasar con el mar. El mar es una masa de agua salada, muy salada, y las cuales llegan a tener diferentes tipos de sinónimos o pronombres, también conocido como golfos, bahías, y esto se debe a la importancia local o regional de que se encuentre dependiendo de el estado o de un país. En el caso de México tenemos el Océano Pacífico, el Golfo de California, que se encuentra en el norte, el Golfo de México y el Mar Caribe. El Mar Caribe se encuentra un poquito más al sureste. Sale. En cuestión de fauna y flora, el mar cuenta con mamíferos relativamente grandes y depredadores, como son las ballenas, los tiburones, las focas, pero también cuenta con organismos un poquito más pequeños en cuestión de tamaño, como son los corales, como son las algas, como son los planctons, y su ecosistema pues no es muy conocido, ya que el mar abarca una gran cantidad de planeta Tierra, y obviamente explorar todo este ecosistema no ha sido descubierto por completo, pero por destacar algún tipo de ecosistema, algún tipo de ecosistema en el mar, serían pues los arrecifes de coral. Sale. En cuestión del desierto, está caracterizado por tener un clima árido, pero con temperaturas muy estrepitosas o muy bruscas, ya que generalmente durante el día, mediodía o mientras esté el sol, las temperaturas que pueden alcanzar en el desierto llegan a ser muy altas, y conforme vaya pasando el día, se vaya acercando la noche y el mismo sol se vaya ocultando, las temperaturas llegan a bajar de manera muy drástica, provocando que la vida, ya sea como de animales o como de plantas, sea muy escasa a comparación de, por ejemplo, las selvas, las praderas o inclusive el mar. Pero este tipo de ecosistemas se ubican alrededor del norte del país, pasando por estados como lo son Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Baja California. En cuestión de animales que predominan en los desiertos y en México, se caracterizan los coyotes, las liebres, los zorros, los venados, las serpientes, los alacranes, los escorpiones, y poseen, como ya mencioné con anterioridad, hierbas bajas o casi nulas, también arbustos como lo son los cactus, los matorrales, y cuentan con
una severa cantidad de árboles. El siguiente ecosistema son las selvas húmedas. Las selvas húmedas se caracterizan por tener un clima cálido, pero a la vez muy lluvioso, llevando a cantidades exuberantes o exageradas de flora y fauna, algo que no lo tiene el desierto. Por ejemplo, se ubican en la parte suroeste del estado, de la nación mexicana, en estados como lo son Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Como lo mencioné, la abundancia de agua que hay en estas selvas húmedas provoca que la cantidad de árboles grandes como la caoba o el ebono haya de manera exuberante en ese tipo de zonas. Y en cuestión de plantas, encontramos pues que en las selvas húmedas hayan o se den fruta, como por ejemplo lo es el plátano, la sandía, y alimentos que necesiten de bastante concentración de agua para que se puedan dar. En cuestión de los animales se puede destacar, por ejemplo, el jaguar, que lamentablemente está en etapa de extinción, también como la guacamaya, el ocelote, el mono aullador, entre otros más. Continuando, seguimos con las selvas secas, el cual es un ecosistema que, a diferencia de las selvas húmedas, carece un poco menos de agua, pero no tanto como lo sería el desierto. Además de que otro punto a destacar de las selvas secas es que los árboles de dichas selvas pierden sus hojas en una determinada época del año, la cual es otoño. Los climas de las selvas secas son climas cálidos, pero como mencioné, con lluvias escasas o en temporada. Se distribuyen en la parte sureste de México, en estados como lo es Chihuahua, Chiapas, Sonora, Guadalajara, Jalisco, Guerrero. Y los animales a destacar en este tipo de ecosistemas serían los zorrillos, las comadrejas, los patos, las ardillas, las iguanas, las culebras. Pero en cuestión de fauna predominan los arbustos espinosos, los copales, el colorín, los mestizales y los huizaches, por mencionar algunos. Siguiente punto son los pastizales. Los pastizales es una superficie que representa un suelo cubierto de pasto. Este pasto se encuentra en abundancia, también conocidos como praderas o estepas. Se están extendidos por el norte del país, casi como son los desiertos, pero se ubican en estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, teniendo una flora como son los mezquites, los arroyos, poca cantidad de árboles, teniendo como animales representativos los perros llaneros, el puercoespín, el tlacoyote, las liebres, los conejos y ya. Así que antes de concluir el tema, vamos a dar como un breve resumen de todo lo que llegamos a ver. Los recursos naturales en México son todo tipo de material que nosotros los humanos utilizamos para nuestro beneficio o consumo. Existen los recursos renovables y los recursos no renovables. La principal diferencia de uno y otro es el periodo de tiempo de regeneración ya que los recursos naturales renovables son
tienen un periodo de regeneración más corto a comparación de los recursos no renovables, pero ambos si tienen un uso excesivo pueden llegar a extinguirse. La biogeografía es una ciencia que estudia la distribución de todos los seres vivos en el planeta Tierra, pero es una ciencia interdisciplinar. Esto quiere decir que se apoya de otras ciencias o de otras materias. En este caso, la biogeografía se relaciona o se apoya de ciencias como la geografía o la biología. La región nórdica son zonas áridas, zonas calientes que se ubican en el norte del país, en el norte de México, a comparación de las regiones neotropicales, que son regiones húmedas o subhúmedas que se encuentran en el sur de México. Y por destacar los ecosistemas que hay en México sería el mar, los cuales es una masa de agua salada. Tienen diferentes sinónimos, ya sea mar, golfo, bahías. El nombre depende del país que se encuentra cerca de dichos mares. En este caso, en México tenemos el Océano Pacífico, el Golfo de California, en el Golfo de México y el Mar Caribe. También tenemos el tema de los desiertos, que son ecosistemas con temperaturas muy bruscas. En el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío. Se ubican en lugares como Chihuahua, Sonora o Durango. Predominan animales como son los zorros o los venados, y fauna como los cactus y los matorrales. Las selvas húmedas son un tipo de ecosistemas donde la concentración de agua es demasiada, casi todo el año hay lluvias. Se ubican en partes de México como lo son Veracruz, Tabasco o Yucatán. Hay abundancia de árboles y se podría destacar como animales representativos de las selvas húmedas el jaguar, que lamentablemente actual está en etapa de extinción. Las selvas secas a comparación de las selvas húmedas no abunda el agua, por lo cual en la época de otoño los árboles de las selvas secas pierden sus hojas. Se ubican en el sureste de México, en estados como Chiapas, Sonora o Jalisco. Predominan los zorrillos, las comadrejas y los patos. Los pastizales se caracteriza por una baja concentración de árboles, pero una abundancia representación de pasto. También se le conoce como praderas o estepa. Se extienden en el norte del país, al igual que en los desiertos. Estados como Chihuahua, Coahuila o Sonora son donde se encuentran los pastizales. Están los mezquites, los arroyos, las comadrejas, perros llaneros. Y eso sería todo de los recursos naturales o la importancia de los recursos naturales en México.